¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS Vita, y en el tutorial de hoy os voy a enseñar a modificar de una forma muy sencilla las burbujas de vuestras aplicaciones de PS Vita, y de aquí en adelante pues todo aquel que quiera pues puede, como os digo, ponerla al gusto. Daros cuenta que yo simplemente para probar no se aprecia bien, ahora lo vamos a ver. Veis ahí una pequeña tienda que pone Shop al lado del juego Music, y es la tienda PKGJ, ¿vale? Yo le he puesto simplemente para probar, y si tú quieres modificar tus aplicaciones, pues nada, simplemente tienes que buscar el VPK de la aplicación que quieras modificar. La vamos a modificar, os voy a enseñar cómo, de una forma muy sencilla. Yo voy a usar Photoshop, la modificamos, volvemos a compilar el PKG, que directamente no lo vamos ni a compilar, vamos a pasar las imágenes dentro y lo volvemos a instalar, ¿vale? Así que nada, venga, vamos al lío. Pues bueno, chavales, yo tengo aquí el VPK, perdón si he dicho PKG o si digo en el momento PKG, pero estamos acostumbrados también a PS3, PS4. Yo tengo por aquí el VPK de la tienda, que ya saben, simplemente es llegar e instalar, y lo que tenemos que hacer es modificar 3 imágenes, así que aquí pues cada uno que vaya buscando por internet, dependiendo de la aplicación o juego, ¿vale? O juego que quiera modificar, simplemente pues tienes que buscar por internet. Abrimos esto. Si en tu caso, que hay gente que dice, oye, no, a mí es que no me aparece con formato comprimido, me sale simplemente un archivo, pues nada, le das a botón derecho, abrir con, y siempre selecciona WinRAR, ¿vale? Los busca en tus aplicaciones y los selecciona. Pues fijaros que sencillo, chavales. Vamos a entrar dentro de la aplicación, vamos a ir donde dice CSIS, y aquí tenemos el icono, ¿vale? Que este sería el icono pequeñito, digamos, la burbuja, ¿vale? Simplemente los vamos a sacar aquí. ¿Y qué más buscamos? Pues vamos a buscar dentro del Live Area, pues dentro de Contents, pues vamos a sacar el Startup y el BG, ¿vale? Lo sacamos aquí, y como vemos, estas son las imágenes que nosotros vemos cuando iniciamos una aplicación. Este sería el icono que vemos en pantalla, este sería el icono pequeñito donde le damos a iniciar, y este sería el fondo más grande cuando iniciamos la aplicación. Bueno, pues vamos a empezar por el icono. Pues le vamos a dar, en mi caso, botón derecho, abrir con Adobe Photoshop, ¿vale? Como vemos, ahí tenemos mi prueba anterior. Lo que voy a hacer es darle para atrás para que ustedes vean, ¿vale?, cómo estaba, ¿vale? Pues estaba así la imagen. Pues nosotros directamente lo primero que tenemos que hacer es en imagen le damos a modo y lo ponemos en color RGB. Aquí ya nosotros, si queremos, podemos dibujarle un truño, lo que nos dé la gana, ¿vale? Yo voy a buscar por internet la imagen que quiero ponerle. Bueno, pues ya he encontrado el icono, ¿vale? Lo he buscado rápidamente, lo que yo quiero ponerle. Ustedes pueden buscar la imagen que quieran, pues simplemente la ponemos aquí encima, ¿vale? Yo el fondo lo he pintado naranja, lo pueden pintar del color que quieran. Recuerden que en la burbuja solo se va a ver el círculo, todo lo que quede fuera del círculo, por ejemplo, estas pequeñas rayitas de aquí no se verían, pero bueno, nos da igual. Una vez que tenemos esto, pues botón derecho en una de las capas, le damos a combinar visibles para que se cree una sola imagen, y la imagen, ¿vale? Imagen, el modo lo volvemos a poner como estaba, color indexado, sin tocar nada más. Le damos OK y lo guardamos. Archivo, guardar como, y por defecto, ¿vale? A ver si sale, guardar como, ahí está. Por defecto, pues se va a donde estaba, donde teníamos los iconos. Pues le damos a guardar sin tocar nada más. Le damos OK, y ya tendríamos la primera imagen modificada. Con la siguiente, pues vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Esta es la que yo me he descargado de internet y la quitamos. Ahora vamos a poner la imagen de fondo. Pues el mismo método, chavales. Botón derecho, abrir con Photoshop, le damos OK, y del mismo modo la imagen en el modo le vamos a dar a color RGB, y aquí pues vamos a buscar algo, ¿vale? Voy a buscar una imagen. Pues bueno, ya tengo la imagen que quiero ponerle. Simplemente, como ya le hemos cambiado el modo, la arrastramos ahí, y aquí pues la ponemos como nos dé la gana. Como la otra pequeña imagen sale en la parte derecha, pues le he dado la vuelta al barquito, ¿vale? Y aquí pues del mismo modo ustedes pues pueden escribir lo que les dé la gana. Yo simplemente lo voy a dejar así, e igual que antes, botón derecho en la capa, combinar visibles, imagen, modo, color indexado, ¿vale? Le damos ahí OK, y igual, chavales, esto es lo mismo. Archivo, guardar como, donde está por defecto, bg.png, no le cambiamos el nombre, le damos a guardar, le damos OK y OK. Y como vemos por aquí, pues ya tenemos también el bg.png modificado.
quitamos la imagen y ya nos quedaría el Startup, que es la imagen pequeñita. Venga, voy a buscar otro. Y bueno, chavales, pues ya tengo por aquí el dibujo que quiero usar y nada, el Startup, botón derecho, abrir con Adobe Photoshop, que es el programa que yo estoy usando, y el mismo método, chavales. Imagen, modo, le damos a, ¿vale? Aquí ya está en color RGB, lo dejamos, no hace falta, y vamos a poner esta imagen encima, ¿vale? Ahí está. Fijaros, simplemente quedaría así, ya os digo, ustedes pueden poner lo que quieran. Botón derecho en las capas, combinamos las visibles y archivo, guardar como. Ahí está, donde está, sin tocar nada. Le damos a guardar, como ya está en el formato correcto, le damos a OK. Y ya con esto, fijaros qué sencillo, chavales, ya con esto tendríamos las imágenes, ¿vale? El Startup, el icono y el bp.png. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues volvemos a abrir, ¿vale? Vamos a cerrar, que lo tenemos abierto anteriormente. Si quieren, volvemos a abrir el VPK y vamos a poner cada cosa en su sitio. Dentro de CSE, CSE y SIS, pues el icono lo ponemos, nos preguntará si queremos sobreescribir, le decimos que sí. Dentro del Live Area, dentro de Contents, pues lo mismo, el Startup y el bg.png. No lo llevamos aquí al sitio, le decimos que sí, si nos pide sobreescribir, y ya solo nos faltaría llevarnos este VPK que ya está modificado a la PS Vita e instalarlo. Así que venga, lo voy a pasar rápidamente a la PS Vita y vemos cómo queda. Bueno, chavales, ya en la PS Vita, pues nada, ya le he dado a instalar, le digo que sí, y ya os digo, esto no debe de modificarte absolutamente nada del juego, porque lo único que estamos haciendo es modificando el acceso directo al juego, no a los datos ni nada, ¿vale? Pero os digo, yo siempre os digo que vean los vídeos completos y una vez que terminan de verlo, pues que sepan los riesgos que pueda haber. Que ya os digo, no creo que deba de pasar nada. Pues nada, una vez que se ha instalado, fijaros que sencillo, chavales. Allí, al lado del juego Musing y al lado de la burbuja Molecular Shell, pues ahí tenemos la tienda pirata PKGJ, fijaros qué maravilla. Y si entramos, pues aquí tenemos las imágenes, los modelos, iba a decir, que nosotros hemos elegido. Tú puedes usar el que tú quieras, ¿vale? A mí me gusta bastante este diseño y lo hemos, ya os digo, lo he cogido rápidamente para hacer el vídeo, ¿vale? Fijaros qué bonito queda y el funcionamiento pues exactamente igual, ¿vale? Así que nada, chavales, simplemente con un poquito de tiempo, unas imágenes guapas de internet con Photoshop, con 3 pasos básicos, pues tenemos nuestras aplicaciones. Pueden hacer lo mismo con los juegos. Busquen el VPK del juego, lo modifican y lo vuelven a poner, ¿vale? Así que nada, espero que les haya servido, que disfruten y me gustaría ver por Twitter vuestras creaciones, ¿vale? Os repito, vean antes el vídeo completo, comprendan, no debe de pasar nada, ¿vale? No debe pasar nada porque simplemente estamos modificando una imagen. No deben de perder datos guardados ni nada de nada. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.